Muy bien, ¿cómo están todos, todas? Espero que bien. Este coloquio internacional está muy esperado por todos nosotros. Hace un año que venimos trabajando con esta iniciativa del segundo volumen de El Camino de la Heroína, que para nosotros es un sueño hecho realidad, ya que es el segundo volumen de esta línea de investigación que tiene muchas madres, porque comenzó con un pequeño interés de Tomás Stewart, colega y compañero de contar historias, que nos preguntábamos por qué siempre en nuestras historias, nuestras protagonistas eran femeninas. Y entonces nos preguntamos por qué no hay un camino de la heroína así como hay un camino del héroe. Y entonces también nos preguntamos si ese camino podría ser igual. Y enseguida nos dimos cuenta que no. Y también nos preguntamos cómo debería ser. Y cuando nos preguntamos cómo debería ser, retomamos la idea de investigar acerca de eso. Con la colaboración y el apoyo de Marcelo Sabatés y Gabriela Díaz de Sabatés, de la Universidad Columbia College de Chicago, comenzamos a pergeñar una investigación. Esa investigación cobró vida a través del apoyo de la Universidad de Palermo y aquí estamos en un segundo volumen donde ampliamos la dinámica de la investigación a narrativa, que ya veníamos trabajando, pero a género y diversidad, ya que el primer volumen fue el arquetipo femenino universal para lo que nosotros pensábamos una nueva narrativa. Y dentro de ese parámetro, bueno, se fueron sumando muchísimos escritores, investigadores, tanto de Argentina, de diferentes universidades, como la UBA, 3 de febrero, Universidad de Palermo, por supuesto, y gracias a la gestión de Marcelo Sabatés y Gabriela Díaz de Sabatés, diferentes investigadores de Estados Unidos, que ahora los vamos a pasar a presentar. Así pues que estamos absolutamente orgullosos de este volumen, que ya está en línea para que ustedes lo puedan ver y descargar. Y cuando el panorama mundial cambie un poquito, sacaremos ediciones en papel para repartir también. Así que bienvenidos a todos y a todas. Espero que disfruten de las exposiciones, así como nosotros disfrutamos poniéndolas en el papel. Y si les parece, si la cónsul Beatriz Vivas, que es quien nos ha apadrinado y apoyado desde el inicio, desde antes que esto fuese un proyecto de investigación, está en línea, nos gustaría muchísimo escuchar sus palabras. Beatriz, ¿estás por ahí? Dame. Bueno, perfecto. Hola, Gabriela. Hola, espérame, Beatriz. Beatriz no se puede comunicar. Me acaba de llamar por teléfono, así que la voy a poner en línea para que la escuchen. Muy bien. Les pido que silencien su... Hola a todos. Cortito porque sé que hay alguna interferencia y es un sacrificio irme. Quería agradecerles por al consulado y a la Cancillería este apoyo. Investigación, cooperación, multiculturalidad son cosas que realmente ayudan a reflexionar a una sociedad mejor. Y ustedes son los héroes de este proceso. Así que muchas gracias y felicitaciones. Felicitaciones Gabriel Los Santos, Tomás Sigebat, Marcelo Sabatés, Gabriela Díaz de Sabatés y realmente
a todos los que han participado con sus ensayos, que realmente son admirables y me interesan mucho y los voy a leer. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Muchísimas gracias. Los agradecimos, somos nosotros, siempre por tu cordialidad y el apoyo que nos brindaste desde que te contamos esa iniciativa ya hace 2 años. Así que a tu servicio y gracias por participar. Le voy a pedir la introducción a Gabriela Díaz de Sabates, la coordinadora junto con Marcelo por parte de Estados Unidos, y luego vamos a ir a las exposiciones por orden alfabético. Los voy a ir, si les parece, nombrando para que puedan discernir. Y antes de que se cumpla el tiempo, son 5 minutos por cada uno, les voy a avisar por chat que ya falta poquito. Tratemos de respetar los 5 minutos, así podemos todos hablar. Gabriela. Ok, perfecto, gracias. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Gabriela Díaz de Sabates y como se darán cuenta soy argentina de origen, vivo en Estados Unidos hace mucho tiempo y junto con Marcelo Sabates, Tomás Stewart y con Gabriel Santos somos los 4 coeditores de este volumen, El Camino de la Heroína. Marcelo y yo estamos a cargo de los trabajos hechos por los colegas en Estados Unidos. Queremos agradecer especialmente a la Universidad de Palermo y al decano Oscar Echeverría por incluirnos en esta iniciativa por 2º año consecutivo y por promover la colaboración internacional. Quiero agradecer a mis coeditores también por el excelente trabajo conjunto, qué equipo somos, muy bien hecho. Y también quiero darle las gracias a los autores de los trabajos, de todos los trabajos, y especialmente en los autores de los trabajos de Estados Unidos, por haber producido escritos de primera calidad, con una celeridad y con una eficiencia excepcionales. Hoy tenemos la suerte que algunos autores están con nosotros y van a presentar. Ellos son Kyle Hover, Gitanjali Capila, Latania Mar y Ortega y Marcelo Sabatés. En cuanto a la organización, bueno, Gabriel ya ha explicado cómo lo vamos a hacer. Él va a anunciar quién es el orador, quién va a presentar su trabajo, el nombre del trabajo, y esa persona va a tener 5 minutos para presentar. A los 4 minutos va a aparecer una información en el chat avisándole que le queda 1 minuto por hablar, y como dijo Gabriel, esperamos que todos respeten su tiempo lo más posible, así nos aseguramos de que todos pueden leer sus trabajos y que nos quedan algunos minutos hacia el final para preguntas y respuestas. Si las preguntas, no creo que se puedan responder todas las preguntas, pero lo que pedimos es lo siguiente, que la persona que pongan sus preguntas en el chat, digan quiénes son ustedes y pongan un email, entonces, en español. Si la pregunta es para alguien de habla inglesa, no hay problema, los coordinadores traducimos la pregunta y la respuesta. Pero la idea es que si no tenemos tiempo en vivo, que los autores puedan contestar esas preguntas a la persona que presentó esa pregunta. Así que, por favor, su nombre, la pregunta y su email y a quién va dirigida, quién es la persona que va dirigida. Ahora, 2 segunditos en inglés, que quiero agradecer a los autores que no hablan castellano. Thank you so much, dear colleagues from the US. Thank you so much for joining us today. It is a pleasure to have you here. I hope you have a wonderful time getting to know the people who are involved in this workshop. I know it's very little time that we have,
but we're going to make the most out of it. So there will be some attendees that will have questions for you. So what we will do is that we'll take those questions, translate them from Spanish into English, and then you can answer those questions. So we will make sure that after the presentation is over, that we'll send you any question that is geared to you, so you can answer those questions. Thank you so much for a job well done. Thank you. Ok, todo el mundo, perfecto. Otra vez, muchísimas gracias a todos y comenzamos con las presentaciones, si les parece. Gracias, Gabriela. Nosotros vamos a comenzar con las presentaciones ahora mismo. Los voy a ir nombrando con el título de sus escritos. Les pido, por favor, que al resto de los participantes cierren el micrófono para que no haya acoples ni sonidos raros cuando alguien está disertando. Muy bien. Vamos a comenzar con Sofía Cecconi. ¿Estás ahí, Sofía? El título del escrito de Sofía es El tango en la marea verde, una mirada de género sobre las figuras de lo femenino en el tango actual. ¿Qué tal, Sofía? Muchas gracias. Cuando gustes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Hola. Perfecto, perfecto. Ah, fantástico, porque, bueno, muchas gracias. Agradezco en primer lugar la posibilidad de, bueno, de realizar esta presentación, aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? De esta cosa que nos obligó a todos a buscar alternativas y a buscar canales virtuales para hacer trabajos que habitualmente haríamos en la presencialidad. Así que, bueno, celebro este encuentro en este contexto tan difícil. Y bueno, y les cuento un poco, mi idea era contar brevemente en qué consiste como decía, la escritura en la marea verde, una mirada de género sobre las figuras de lo femenino en el tango actual, un poco retomando esta idea, ¿no? De la heroína y de la contraheroína, y cómo pensarlas al interior del tango, cómo pensar justamente las figuras de género al interior del tango. Yo de formación soy socióloga por la Universidad de Buenos Aires, y realicé mi tesis doctoral también en la Universidad de Buenos Aires, centrándome en el proceso de revitalización del tango, ¿no? Que a partir de fines de los 90, comienzos del siglo XXI, había numerosos indicios que nos permitían dar cuenta de que el tango estaba atravesando lo que yo, digamos, considero un proceso de revitalización en la ciudad de Buenos Aires, lo sitúo en el contexto en el que realicé la investigación y demás. Y bueno, en ese contexto, digo, había algunos emergentes que daban cuenta también de que ciertas cuestiones relacionadas con el género empezaban a transformarse en el tango, principalmente en la dimensión de la danza, lo que tenía que ver con, bueno, a la aparición de ciertas milongas donde, digamos, orientadas exclusivamente o primordialmente, mejor dicho, a un público gay, o las llamadas milonga queer, donde, digamos, se abría el espacio de las milongas y digamos, también de la exploración de la danza desde una clave muy diferente a la tradicional, ¿no? Donde se podía transitar, no se puede, porque continúan por supuesto activas, se puede transitar los distintos roles del baile independientemente de si se es mujer, varón, de género no binario, digamos, independientemente de estas cuestiones. De todas maneras, la cuestión de género en ese momento no era el eje de mi investigación, por lo cual, digamos, lo investigué un poco en relación, no sé si me escuchan bien porque me aparecen, ahí dice que no tengo una buena conexión, cualquier cosa por favor me avisan. Pero bueno, yendo directamente a... Disculpa, Sofía, se baja un poquito a veces, si le podés subir más el volumen a tu micrófono, quizás... Lo voy a hablar así, quizás ahí está... Sí, sí. Se escucha mejor. Ahí va. Bueno, perdonen. Decía que en la investigación doctoral aparecían algunos indicios de que algo se estaba transformando en relación con la cuestión de género al interior del tango, pero no con la, digamos, sobre todo en el plano de la danza. En el terreno de las letras continuaban siendo
digamos, teniendo poco espacio para la expresión artística, al menos en los escenarios, ¿no? Que estaban renovando el acervo, tenían pocas posibilidades de tener un intento que se animara a llevarlas al escenario. Bueno, esto poco a poco fue cambiando, y lo novedoso, digamos, de los últimos años más recientes, es que aparece una cuestión que tiene que ver justamente con las letras de tango, y sobre todo con quienes las escriben. Me refiero fundamentalmente a las mujeres, ¿no? Que si bien las mujeres siempre escribieron tango, digamos, hay compositoras archi recordadas, pero digamos, en lo que fue la época tradicional, que podríamos situar entre los 20 y los 50, por darles un periodo así acotado, donde se consagró el canon del tango, en ese momento, digo, las mujeres que querían escribir tangos, de alguna manera debían transvestirse, quiero decir, firmar como varones para tener posibilidad de que sus letras vieran la visibilidad pública. Entonces, esto es algo que luego va cambiando, aparecen, bueno, ya digo, Laida Blasquez me viene a la memoria, digamos, de las grandes compositoras de tangos, pero Hola, Sofía, te perdimos tu conexión. Te quedaban unos segundos, pero perdimos tu conexión. ¿Estás por allí? Hola, hola. Bueno, si les parece, ¿estás ahí? Bueno, si no, lo que podemos hacer, Sofía, si me escuchas, es si recomponemos tu conexión, en algún momento, un poquito más adelante, podés hacer un cierre con los segundos que te quedaban, unos 30 segundos. Y ahora podemos pasar al siguiente. Ah, te habíamos perdido perdón. de la conexión. Ahí me dice Gabriel Te que me quedaban quedaba un 30 minuto. segundos. Bueno, simplemente cierro. Lo que quise mostrar en el artículo es las figuras de género, cómo esa madre arquetípica y esa mala mujer arquetípica se están transfigurando en otros tipos de figuras femeninas que de alguna manera toman el guante y reproducen y dan visibilidad a las cuestiones de género que estamos viendo en la sociedad, ¿no? Como el movimiento del Ni Una Menos, como el movimiento, digamos, por la legalización del aborto, tienen expresión en el tango, y desde el tango se da visibilidad y a la vez se contribuye, digamos, a la construcción de esos movimientos y de esa nueva mujer. Bueno, perdón si no fue muy clara la presentación, es una modalidad nueva también para mí esta, y les agradezco el tiempo y la atención. Muchas gracias, despreocupate, es nuevo para todos, y el artículo es excelente, así que el que lo lea va a entender perfectamente tu punto de vista. Bien, seguimos con Mónica, por favor. Seguimos con Mónica Gruber, representaciones de la imagen femenina en las series televisivas Las Heroínas de Westworld. Ay, no tengo imagen, ¿puede ser? Sí, ¿hay imagen? Recién te veíamos. Ah, bien, perdón, se me había cortado. Primero les quería agradecer a la Universidad de Palermo la posibilidad de este espacio en este contexto tan adverso que nos toca vivir, y quería agradecerles, bueno, Gabriel y el resto de los organizadores y compiladores del volumen, la posibilidad de participar. Mi trabajo se llama Representaciones de la imagen femenina en las series televisivas, Las Heroínas de Westworld 2016-2018, de Jonathan Nolan y Lisa Joy. En 2016, HBO produjo para los canales Premium Westworld. Esta serie de ciencia ficción y suspense nos transporta a un futuro cercano, en el cual en los parques temáticos creados por la empresa de los Inc. se abre la posibilidad de vivir una experiencia inmersiva, experimentar el viejo oeste americano. Y en la segunda temporada aparecían dos nuevas atracciones, Task World y Shogun World.
Los visitantes recién llegados o huéspedes van a convivir con los anfitriones androides creados para hacer posible esta aventura. Para ello se pergeñaron una serie de narrativas capaces de satisfacer los deseos de los huéspedes, preservando sin embargo la integridad física de los mismos. Y es en este contexto donde dos de las anfitrionas recuperan fragmentos de memorias borradas que las hacen poner en duda la veracidad del mundo en que viven. Nos referimos a Dolores, la hija de un ranchero, y Maeve, la madame del salón Sweetwater Hall. Ellas se convertirán a lo largo de las 2 temporadas en las auténticas heroínas de este relato serial. Pero en nuestro mundo real no todas las modificaciones que hemos atravesado provinieron del campo digital o del electrónico. Asistimos últimamente a profundos cambios desde la perspectiva del mundo social. El binarismo con el cual se concebía la sexualidad fue puesta en tela de juicio y movimientos como lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, bisexuales, queer, intersex, etc., hicieron de la lucha contra la discriminación sexual su bandera ante la imposibilidad de verse representados en las anteriores estructuras patriarcales. Es en este marco que la tercera ola feminista se ha expandido y ha cobrado un empuje inusitado. El empoderamiento de la mujer es indiscutible, los movimientos contra la violencia de género, las denuncias por violación, las marchas a favor del aborto, han sido solo algunas de las acciones emprendidas colectivamente y que cobran cada vez más vigencia en las diversas sociedades. Creemos que no es casual que este tipo de narrativas emerjan en momentos en los cuales el rol de la mujer en las sociedades es producto de profundas reflexiones políticas, éticas y estéticas. En este trabajo nos proponíamos analizar las líneas hermenéuticas que dieron vida a estos personajes femeninos y cómo se ve desde el punto de vista audiovisual. Volviendo a la serie, nos encontramos con caracteres femeninos fuertes que se desarrollan tanto en el mundo corporativo como en el parque. Con respecto a las representaciones de las mujeres, seres humanos, no presentan lazos de amistad ni sentimientos profundos, se mueven por ambición, son despiadadas, traicioneras, satisfacen sus instintos sexuales con anfitriones y buscan alcanzar posiciones encumbradas en la sociedad. Perfecto. Por el contrario, entre los anfitriones encontramos lazos de amistad, afecto y amor en variadas formas que en el supuesto mundo real no lo vimos. Maeve y Dolores emprenden una búsqueda casi paralela, la primera por su hija y el nuevo mundo y la segunda ansiando libertad, pero su objetivo va a ser reemplazado por el de venganza y destrucción de los seres humanos. La serie va a dosificar esos despertares de manera lenta y es conveniente recordar que en uno de los diálogos del Dr. Ford con su creación, la androide Dolores, él le señalaba: me pregunto, de haber asumido un papel de mayor envergadura, ¿habría sido una heroína o una villana? En el caso de Westworld pudimos notar que los seres artificiales han sido dotados de sentimientos nobles, son inteligentes y fuertes, pero esas ensoñaciones o pequeños gestos agregados por sus programadores al actualizarlos los llevarán a desarrollar un determinado grado de conciencia. De este modo serán portadores de preguntas universales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Poseo libre albedrío? ¿Son míos mis pensamientos? Preguntas que, por cierto, han inquietado al hombre desde la antigüedad. En una época turbulenta, hedonista e individualista, la serie pone ante nosotros personajes femeninos fuertes, dos anfitrionas, dos seres sintéticos, dos androides miméticos que despiertan en un mundo injusto. Esto es por lo menos lo que me propongo desarrollar en el trabajo. Gracias. Gracias a vos, Mónica. Muy interesante. Bueno, ¿seguimos? Entonces, sigue el turno de Kyle Heger. Leo el título y dice lo siguiente: centrándonos en la protagonista mujer de las películas, todo lo que el cielo permite, Ali, el miedo come el alma de Reiner y Lejos del cielo. Esos son los títulos en español de estas películas.
Kyle, ¿estás allí? Gabriel, no lo veo acá en el... Kyle, Kyle, are you there? No lo Bueno, si no, veo. Gabriel. Lo pasamos para más tarde, si te parece. sí, pasamos y entonces podemos a Capila, Ok. también de Estados Unidos, y ella va a hablar de lo siguiente. La heroína negra en el espejo, cruzando el límite de la imagen especular, el esotérico periplo y el encuentro con el aniquilador en la obra Hueses de Jordan Pelé. Hi, Capila. Yeah, should I start? Can you hear me? Yes. Okay. So Yeah, I'm go reading in ahead. English. Yeah, I'm going to read in English. Yeah. Okay, so I'm going to start with just a synopsis of the paper, and then I'm going to read part of the paper that directly deals with my reading of the mirror stage. So using the conceptual framework of the mirror stage established by Lacan to describe the initial anchoring of the subject, this paper seeks to interrogate the mirror as the locus of a secondary elaboration of the hero's journey, which follows its traditional articulation adumbrated by Joseph Campbell in The Hero with a Thousand Faces. If the goal of the classic hero, as Campbell suggests, is to exit the nursery, which represents the subject's entrapment in Oedipal triangulation, this study posits that the successful self-release of the hero from the nursery simply sees him entering another nursery where the hero's world is conceived of as a series of infinitely nested nurseries without exit. The mirror and its binding capture becomes the exemplary point of departure for the secondary elaboration of the journey, for which it turns out the black heroine is the ideal adventurer. It is no wonder, then, that Jordan Peele's Us is replete with mirrors functioning as cinematic signifiers for the portals affecting the subject's displacement, not towards an outer world of aggressive fathers and unobtainable ideal mothers, but rather into a proximate encounter with the self, one precipitated by the mirror, where the goal of the journey, the one that can only be revealed by the black heroine, is the apprehension of the cipher of her moral destiny and the unfathomable cartography of her true exit. In order to fully understand the refracted role of the mirror as a cinematic sign in Us, this study posits as indispensable the heuristic of the mirror stage, which Lacan adumbrated in his 1949 lecture, The Mirror Stage as Formative of the I Function as Revealed in Psychoanalytic Experience. The mirror illuminates Lacan functions as an instrument of psychic mediation illustrated by a child who playfully experiences the relationship between the movements made in the image and the reflected environment and between this virtual complex and the reality it duplicates. It is important to understand here that Lacan describes two distinct apperceptions which are sourced fundamentally in a cognitive act of differentiation. The first distinguishes between the self and everything in the reflection that is not the self, and the second distinguishes between the plenary reflection in the mirror, the virtual complex, and the real environment reflected. The consecutive relay of perceptions in the order that Lacan describes them constitutes for the budding subject an aggregate moment of recognition in which his I is precipitated in primordial form prior to being objectified in the dialectic of identification with the other and before language restores to it in the universal its function as subject. In other words, the mirror becomes, in Lacan's psychoanalytic framework, not only the locus of the primary anchoring of the inchoate I,
which later serves as the scaffolding for the subject's intercourse with the social dialectic. The logistics of looking and reflecting at the sight of the mirror, in fact, plays a causal role in affecting and instantiating the preliminary I structure required for secondary identifications. At the start of his discussion of the mirror stage, Lacan feels compelled to state that subjectivity does not arise from cogito, shorthand for the Cartesian concept of I think, therefore I am, which Freud himself vacated early in his work on dreams with his theorizing on the unconscious. Rather, the mirror becomes a critical referent in Lacan's thesis precisely because it is appropriately descriptive of the constitutive potential of an exteriorized mimicry which participates the recognition required in a gestalt, also known as Aha-Erlebnis, for the nascent I to take hold. That is, becoming is not an effect of consciousness, rather it is in the first instance actualized through imitation. Lacan goes on to describe how the mirror situates the I in a fictional direction that will forever remain irreducible for any single individual, or rather that will only asymptotically approach the subject's becoming, no matter how successful the dialectical synthesis by which he must resolve as I his discordance with his own reality. So that's all I'm going to read of my paper. I just want to end by saying that the paper goes into the ways in which the structure of the self, in which Lacan uses the mirror to describe that relationship, then gets mapped onto, in us, the relationship between black and white. Thank you. Thank you so much, Gita. Muchas gracias. Okay. Thank you. Bien. Continuamos con otro colega de Estados Unidos, Latanya Mar. Leo el título: Mujeres que lloran, un estudio autoetnográfico de 4 educadoras latinas y de las heroínas que las influenciaron para comprender las pedagogías críticas. Hola, Hi, Latanya. ¿me puede ver? Sí. Sí, Ok, gracias. perfecto. Voy a empezar. Women Who Wail, an autoethnographic study of 4 Latina educators and the heroínas who shape their understanding of critical pedagogies, again, Mujeres que Lloran, un estudio autoetnográfico de 4 educadoras latinas y las heroínas que formaron su comprensión de las pedagogías críticas. Y somos estudiantes de doctorado en educación en Kansas State University, y la familia de Aileen es de Puerto Rico, Ana Lucía, su familia, y es de Brasil. Olga Eli es de Ecuador y yo soy Latanya María Ortega y yo soy de Nuevo México en los Estados Unidos. Estamos agradecidos por esa oportunidad que nos ha dado el Dr. Taylor, la Dr. Taylor aquí en Kansas State. Somos muy agradecidas que tenemos esta oportunidad. Dame un ratico, perdón. Estoy minimizando mi pantalla. La Llorona como heroína. La Llorona como heroína reconoce que los líderes latinos no se arrepienten de sus intentos de cambio y afirman sus identidades culturales, lingüísticas y feministas. Los intentos de La Llorona, su acto de resistencia, son emblemáticos de la afirmación de Anzaldúa que las feministas latinas rompan el marco masculino y de toda la cultura occidental. Debemos recurrir a nuestra propia especie y cambiar nuestros términos de referencia, y es de Anzaldúa. Así, de la misma manera que la presencia y el lamento de La Llorona son marcas definitorias de iconografía. Las activistas latinas comprometen su ser tanto en cuerpo como en alma para luchar por la justicia social y el cambio sistémico duradero.
Pues ya cuando estamos haciendo nuestro estudio, como dije, es un autoetnográfica. La primera, la reivindicación de las mujeres que lloran a través del heroico legado de Nela Martínez Espinosa y Nela Martínez Espinosa es de Ecuador y interpretando de la vida de una heroína ecuatoriana. La narrativa ecuatoriana de La Llorona toma un curso diferente cuando la figura de este personaje fantástico interviene y denota un efecto trascendental en el lamento incesante de Nela Martínez Espinosa, que simboliza el punto de partida para que se escuche la voz de la mujer ecuatoriana y se haga respetar sus derechos. En el trabajo de Nela, ella escribe que el feminismo, definiendo mi identidad como educadora latina, el valiente lamento de Nela Martínez. Nela escribe que el feminismo requiere creación. Solo la educación nueva puede salvar a la mujer. La colectividad, la mayoría ha sido esclavizada. Esta actitud no tiene el bendito dolor de sentir, sienten pocas. Esta es una gavia apenas de almas de mujeres, las que trabajan, las oprimidas por el hambre, las necesidades que se entregan por el fin más inmediato abandonadas ya, caen en la degradación moral. Con la educación, el trabajo ampliamente concedido iría restando esta inferioridad que nos sujeta dominante en la miseria, ya no deseable en la reproducción como simple producto orgánico, sino maternal en creación altísima de hijos, de sociedades y culturales. También con esta nota yo quiero decir que mujeres latinas en el mundo siempre están luchando para crear. Podemos embarazar y criar niños, pero todavía batallamos con la cultura dominante para crear ideas y ganar el poder, o sea, un lugar para hacer decisiones importantes. También siempre estamos buscando la liberación de las generalizaciones que aflige nuestra feminidad. En la vida de Nela, su legado patriótico nos ha inspirado a las mujeres ecuatorianas y tenía el poder para unirnos a la visión de una nación justa y valiente. Esa libertad le ha obtenido a través de mi continua preparación académica hasta convertirme en una educadora activista en favor de la justicia social dentro de tu contexto educativo. Con Aileen, Gloria Ancendual's Conciencia, interpretando La Llorona de Puerto Rico. Para el autor, las historias de La Llorona se entrelazaban con recuerdos de la adolescencia. La Llorona de Puerto Rico comparte muchas de las dimensiones arquetípicas de su homóloga mexicana. Vestida de blanco, trae con sus lamentos, villana en su seducción, era una figura triste para el autor, una mujer sin control de su destino, en cuerpo y alma. La Llorona sufre, pero solo con el propósito de un cuento con moralaje. Definiendo mi identidad. Perdón, Tania, estamos en tiempo. Ay, ok. Si querés hacer 2 palabras de cierre. Oh, ok, sí, perdón. Por favor. Sí, solo para decir que con nuestro, en esta versión de diferentes versiones de La Llorona, es muy importante que decimos que los cuentos que tenemos con Dolores Huerta, con la señora brasileña, es importante que decimos que ya tenemos nuestra confianza para usar los modelos
esos modelos, esas famosas mujeres para ayudarnos a inspirar diferentes a nuestros estudiantes, también para luchar para justicia social en el mundo. Muchas gracias. Gracias por todo. Adiós. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a convocar a Virginia Marturet, de Argentina. Su texto es Ni una menos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más, primera parte. Virginia, ¿estás allí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Buenas bien. tardes. Bien, muy bien, gracias. Bueno, quería, como comentabas recién, Gabriel, mi capítulo se versó en trabajar la cuestión del movimiento feminista Ni Una Menos en Argentina, pero basándonos un poco en el movimiento feminista en general, en lo que fue en toda en el país, más allá de esta ola que se dio origen con el hashtag de Ni Una Menos a partir del 2015, ya cumple 5 años, ya cumplió 5 años, y bueno, y en el capítulo se relata la historia del movimiento feminista en Argentina, ¿no es cierto? Haciendo como una comparación en un principio de ver cómo fueron los movimientos que se iban dando en otras latitudes, como fue el Mayo francés y toda esa energía que tenía, bueno, y qué es lo que fue pasando a lo largo del tiempo con los avances y desarrollos que se fueron teniendo gracias a los reclamos de las mujeres. ¿Cuál es el rol hoy que ocupa la mujer? ¿Qué es lo que nos va dejando de enseñanza todo este camino que se va desarrollando? Entonces en el capítulo lo separo en tres momentos, en lo que es el pasado, el presente y el futuro. Y sobre, bueno, el pasado justamente cuento lo que es a principios del siglo pasado, en el siglo XX, donde, bueno, mujeres que tuvimos como Julieta Lanteri, Alicia Moro de Justo, que fueron reconociendo derechos, el voto femenino, el acceso a los derechos electorales, y también de a poco avanzándose en el alcance de derechos también en el ámbito laboral. Cuando vemos hoy en día, seguimos avanzando en la historia y tenemos, bueno, el movimiento claramente de Ni Una Menos, donde uno empieza a ver que gracias a todo esto, el desarrollo más fuerte se da en los últimos, diría en el 2018, cuando finalmente se pudo llevar a generar una presentación en el Congreso, se generó el estatuto consiguió estatuto parlamentario la ley por interrupción voluntaria del aborto, bueno, y se trabajó justamente, me parece que el impacto fue importante ahí, desde lo que se vio en las calles, el desarrollo también de no solamente mujeres de edad de más experiencia, de desarrollo de la vida, sino también muchas adolescentes, prorrogando por los derechos de las mujeres, interiorizándose, y hoy en día lo que pasa también, un poco lo relato en el capítulo, es eso, ¿no? Es contar cómo verificamos que ya hay un montón de cuestiones que se van dejando de tomar como inadvertidas. Hay conversaciones que ya no versan solamente de chistes sobre mujeres o hablando sobre sus cuerpos, sino que, bueno, se empieza a plantear otro debate donde empezamos a notar mismo las mujeres que hay cosas que empiezan a tomar otro rol y otra importancia. Así que, bueno, desde ese lugar es lo que cuento, y como para el futuro dejo también, ¿no es cierto?, ahí la inquietud de seguir trabajando cuando hice investigaciones en distintas encuestas que fui desarrollando con grupos de personas, y importante también quiero remarcar entender que el colectivo de Ni Una Menos, el colectivo feminista, también incluye a los grupos como el LGTBIQ+, y la diversidad, ¿no? Entender como el feminismo como ese interés por buscar la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, y a partir de ahí entender que es una sociedad más justa e inclusiva las que nos considera a todos. Como mencionaba para finalizar, respecto a la cuestión del futuro, muchas personas cuando consulté y hice entrevistas me
me decían que veían que el movimiento iba a seguir creciendo, que iba a seguir cambiando, si bien uno no puede imaginar dónde va a terminar, pero sí puede vislumbrar que esto no es una moda, ¿no? Sino que son distintos derechos que se van adquiriendo, que se van reconociendo y que dejamos de naturalizar cuestiones que hacen a la mujer y la ponen en un lugar de inferioridad. Entender que es una cuestión de roles de poder, que hay que seguir trabajándolo en los ámbitos laborales, en las leyes, se ha avanzado bastante en eso. Pero bueno, básicamente la idea es contar cómo fue la situación en Argentina y entender desde ese lugar que fue justamente que hoy seguimos siendo como a partir de lo que fue el movimiento Ni Una Menos, una punta de lanza para empezar a trabajar y hablar de lo que nos pasa a las mujeres y de empezar a tener también las riendas del juego y ser parte de toda esta sociedad. Hoy la pandemia nos demostró que bueno, que todos tenemos que cambiar un poco la forma en la que nos desarrollamos, en la forma en la que nos manejamos, y creo que entender también la igualdad es parte de ese cambio. Así que bueno, eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Muy bien. Espero que estén todos bien allí, que se escuche bien, que esté interesante estas ponencias. Y seguimos nomás. Bien. Gracias, Rosana, por el interés. Bien. Seguimos con Sara Müller, de Argentina. El camino de las heroínas negras, Black Flotation. Sara, ¿estás por allí? Aquí estoy. Muy bien. Hola, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, arranco. Primero, agradecer a la Universidad de Palermo, a todos los que hacen esta publicación y especialmente a vos, Gaby. 1000 besos. Bueno, yo pensé un poco en un resumen para mi ponencia, en especial para esta presentación, y esta presentación tiene como un poco 3 etapas o 3 paradas, pero en realidad es más bien como un uróboro, ¿no? La serpiente que se muerde la cola. La primera etapa tengo que mencionar obligadamente la Blaxploitation como movimiento cinematográfico, como fenómeno social. Se nutrió de la popularidad del Black Power a fines de los 60. La Blaxploitation abrazó todo tipo de géneros, aunque la mayoría de las películas pertenecía al policial o género de acción. Introdujo un nuevo estilo, algo insólito, que no se había visto nunca en dirección, en fotografía, en arte, en musicalización. Y los personajes de la Blaxploitation tomaban la justicia en sus propias manos para resolver problemas creados por el racismo institucionalizado y por un sistema legal corrupto. Esta es una cita de Robinson, citado por Terry. Pero acá entran las mujeres. Siempre hubo heroínas en la historia del cine, pero el género de acción estaba reservado para ellos. Hasta la aparición y consecuente éxito de personajes como los de Pam Grier, Tamara Dobbs, Ginny Bell y Nichelle Nichols en televisión. Las representaciones de las mujeres negras en el cine hasta el momento habían sido reductoras, racistas, distorsionadas, pero las mujeres de la Blaxploitation se van a alejar. Los papeles clásicos como la mami, la esclava de las plantaciones del sur, gorda, sexuada, cocinera, o Sapphire, ¿no? Que era una mujer muy combativa verbalmente, que gesticulaba todo el tiempo, que apuntaba a su marido, tiene obligatoriamente que haber un marido negro, entre muchísimos otros. Durante el periodo de la Blaxploitation, la heroína de acción era una mujer común, de clase trabajadora, que a fuerza de adversidad se ve obligada a salir al ruedo para cuidar a su comunidad. Y esto va a ser un antecedente valioso para la historia del cine, porque va a ser retomado por la Ellen Ripley, por una Sarah Connor, por una Thelma y Louise. Esta segunda parada que les propongo un poco para la presentación tiene que ver porque yo hago hincapié en el texto sobre derechos civiles, feminismos y qué pasaba en ese lugar con las mujeres negras. Porque en paralelo a los movimientos por la igualdad racial, comienzan a levantar la voz los movimientos feministas. Y me gusta mucho Bell Hooks, que ella hace una crítica, porque dice que los movimientos feministas, en su mayoría, ignoraban la existencia de mujeres que no fueran blancas, como así también de las mujeres blancas pobres.
Y Hooks también dedica varias líneas al sexismo de los hombres negros, porque si bien había muchas mujeres que participaban activamente del Black Power, los grupos mantenían una organización patriarcal. Entonces había un no lugar destinado a las mujeres negras entre las feministas blancas y el Black Power de los hombres. Y acá pensar en la interseccionalidad, ¿no? Otras cosas que se escucharon ya acá en este coloquio, entendida como la vivencia común de dos o más sistemas de discriminación, patriarcalismo, racismo, clasismo, sexismo, heterosexismo, que no son excluyentes entre sí, que coexisten, se interrelacionan y que operan simultáneamente produciendo una realidad de desigualdad e impactando negativamente la vida de las mujeres. Y como última parada, y por eso les decía, ¿no? Esta serpiente que se muerde la cola, pensar el cine, y otra vez remontarnos al inicio, ¿no? A primera parada de la Blaxploitation. Hay autores como, bueno, Ferroso, Orlin, Krakauer, que han reflexionado mucho sobre la relación entre cine y sociedad, y todos nos animan a pensar que una película no solamente se observa como una obra de arte, sino como una imagen objeto que nos permite un acercamiento sociohistórico. Y si bien el cine puede ser una herramienta para reforzar mitos y marginalizaciones, también puede ayudar a desmantelarlos. Hasta la llegada de la Blaxploitation, los personajes reservados para las actrices afroamericanas respondían a mitos culturales y representaciones que generalmente eran espantosas. Las películas de la Blaxploitation van a cambiar esto para siempre. Y esas son las heroínas de acción que nos deja la Blaxploitation, que como todas las mujeres han recorrido un camino muchísimo más largo, muchísimo más sinuoso, muchísimo más difícil y muchísimo más criticado que los hombres. Gracias. Mil gracias, Sara. Muy interesante, excelente el texto. Cuando el resto lo pueda leer van a saber, cuando todos puedan leer los textos de todos, van a ver que hay un material impresionante en esta publicación. Gracias, bien, Javi. Sigamos, por favor. Seguimos con Gonzalo Murúa Lozada, de Argentina, Feminismos Transmediáticos. Cuando quieras, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Gaby. Bueno, agradecido por la convocatoria, a la Universidad de Palermo también. Bueno, mi nombre es Gonzalo Murúa Lozada, soy licenciado en Cinematografía, magíster en Cine Documental por la Universidad del Cine de Buenos Aires. También soy director de cine documental y me dedico a la postproducción en UniTV, que es un canal web de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El presente artículo es resultado de la observación y vivencias que surgieron con una experiencia que tuve realizando la postproducción de los microprogramas Caja de Herramientas. Son microprogramas feministas que salieron en el canal. El formato surge en el conurbano bonaerense, que es en las afueras de Buenos Aires. Es un programa hecho por feministas para todo público. Gracias al uso del recurso del humor, que se mezcló con conceptos teóricos básicos, se logró un amplio alcance en los diversos espectadores. El programa tuvo éxito en Internet, generando un impacto en mujeres y varones de 20 a 30 años, que se apropiaron de las expresiones y los personajes que surgieron de él. Pero no solo se difundió ampliamente en la red, sino que traspasó la pantalla y se proyectó en centros culturales, escuelas, cooperativas, talleres, cárceles y otros espacios en el campo social. Actualmente, debido a la digitalización, este tipo de relatos y los relatos de la realidad real y los de la realidad virtual están desdibujando sus fronteras. Caja de Herramientas es uno de los ejemplos de estas narraciones que nace en el seno de la web 2.0. Gracias a dicha tecnología nace un nuevo espacio de ciberactivismo político, que me parece muy interesante, que ha impulsado movimientos como Ni Una Menos, que surgen a través de Twitter. Narra a Mercedes Funes en una entrevista el surgimiento de Ni Una Menos, donde dice: el día que el novio de Chiara Páez, que era una chica embarazada de 14 años de Rufino, Marcelo Ojeda dijo en Twitter: basta mujeres, periodistas, artistas, nos tenemos que unir, nos están matando. ¿No vamos a hacer nada? Entonces 10 mujeres, la mayoría periodistas, reaccionamos inmediatamente a este tuit. Nos pusimos a hablar y una dijo: me imagino una marcha con referentes de todos los ámbitos.
Sí, armémosla. ¿En cuánto tiempo? Necesitamos un par de semanas para poder organizarnos. ¿Qué día? Necesitamos que sea un día que no tengamos cierre de revistas. Así surge eso. De ahí pasamos a un chat privado donde decidimos el hashtag ni una menos. Este reclamo entonces, que surge desde lo virtual, se materializó en la calle, a través de manifestaciones políticas, culturales y artísticas que devienen en narraciones. En este sentido traigo el concepto de narrativas transmedias, que de eso justamente es el título del artículo. Que son textos audiovisuales, sonoros, escritos, contados a través de múltiples medios, pero aprovechando la potencialidad de cada uno. Por ejemplo, uno de esos casos emblemáticos es Star Wars. No sé si vieron la película, me imagino que sí. Donde la historia surge de la película de George Lucas, pero se expande en libros, series, merchandising, historietas, videojuegos, y las propias historias que los fans van desarrollando basadas en el mundo que plantean los filmes. Esto es interesante, ¿no? Cómo las narrativas se separan de los autores y van generando estas narrativas autónomas. De este modo podemos pensar en la expansión del movimiento feminista a través del ciclo transmediático surgido de la web 2.0, especialmente en las redes sociales, y que potencia el movimiento a través de la épica surgida de esas narraciones. Gracias a la convocatoria de Ni Una Menos, estalla una nueva oleada feminista. Se reflotan debates como la legalización del aborto, el caso judicial de Diana Zacayán, que no tenemos que olvidar, los travesticidios, el 8M, inclusive, bueno, hoy veía, para ponerlo así como anecdótico, en Amigo, el Instagram la figura de Zulma Lobato, que fue brutalmente golpeada el día de ayer. Digamos, todo esto está puesto en escena y está puesto en las redes, ¿no? Con esta potencia. Como afirmaba entonces, las convocatorias surgen en la web, pero tienen un movimiento en forma de boomerang. Trazan un recorrido desde el ciberespacio a real offline para volver a la web en forma de narrativas transmediáticas. Estos temas serán desplegados, y son desplegados en el artículo, que las invito a leer, las y los invito a leer, haciendo hincapié en el ciberactivismo político y las narrativas transmedia, pensando en su potencia y los resultados que vivimos en nuestra vida diaria. Incluso como docente me pasa que he notado un gran cambio por parte de los alumnos y de las alumnas, y de los docentes también. Estamos siendo testigos de cómo este nuevo feminismo luchó y sigue luchando por transformar la sociedad, apostando a la igualdad y el amor. Gracias. Justito creo que llegué, ¿no? Impecable, Gonzalo. Justo. 0, 0, 0. 0, 0. Bueno, gracias, Gaby. Gracias a todos y a todas. A ti. Bien. Continuamos, entonces. Sigue también de Argentina Andrés Olaizola. ¿Cómo estás, Andrés? Las aventuras de la increíblemente pequeña trayectorias transmediales de una heroína errante. Cuando gustes, Andrés. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a Gabriela, a Marcelo, a Gabriel y a Tomás como coordinadores y coordinadoras de este número, también a la Universidad de Palermo, justamente que también participé en el primer número con un artículo vinculado a la temática y Gabriel me convocó, digamos, me ofreció la invitación para poder participar en este número, así que muy agradecido de esta oportunidad en esta instancia. Bueno, básicamente, muy brevemente voy a comentar mi artículo. Yo trabajo sobre una escritora mexicana que se llama Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza desde siempre ha tenido una presencia constante en los entornos digitales interconectados. Ya desde el año 2002 ella inicia con un blog que se llama No hay tal lugar, que continúa hasta este momento, hasta el 2020. En los últimos momentos ha tenido más participación, sobre todo en Twitter, pero desde siempre justamente ella ha intentado desarrollar lo que ella considera el giro no humano, es decir, cómo las nuevas tecnologías se introducen o se integran en el proceso de escritura y cómo lo va modificando. Y ella
lo que va a desarrollar y lo que yo analizo es una serie de movimientos de expansión de la literatura, es decir, a partir de consideraciones como de Claudia Cossack o de Graciela Esperanza, de una literatura expandida, es decir, una literatura que va más allá justamente de los límites del libro impreso, hacia otros ámbitos, hacia otros espacios, y ella lo que ha elegido a partir de, sobre todo, de su novela La muerte me da, del 2007, es construir un mundo de la historia, utilizando la terminología narratológica, sobre todo que lo vincula, por ejemplo, con textos como los de Marie Laure Ryan. Ella construye un mundo de la historia a partir de un personaje principal o un personaje central en su obra que justamente se llama La Increíblemente Pequeña. La Increíblemente Pequeña surge en este texto, en esta novela, y lo que analizo en el texto es las maneras en las que va apareciendo justamente en distintos textos, textos impresos, pero también en textos digitales o, si se quiere, textos audiovisuales, ya sea en su propio blog como en otros textos digitales. Y yo para analizar justamente ese proceso utilizo dos conceptos. Uno es el concepto de transmedialidad, que lo ha explicado el colega recién, y otro es el proceso de transcodificación, es decir, constantemente y sobre todo dándose en su poética, la poética de lo que ella llama las escrituras colindantes, es decir, unas escrituras que están en perpetua o en constante discordancia, que no se vinculan con una integración, sino que justamente producen a partir de la misma tensión, de los medios, de los géneros, y de los géneros en todos los aspectos, ¿no? No solamente géneros literarios, sino géneros vinculados con la subjetividad, con la identidad sexual. Rivera Garza ya en sus anteriores textos había trabajado justamente con la distinción de las diferentes identidades y va a continuar durante toda su producción. Lo que va a proponer justamente es, a partir de diferentes elementos, seguir extendiendo este mundo de la historia de La Increíblemente Pequeña, y lo que yo propongo es analizarlo a partir de justamente el concepto de transmedialidad y de transcodificación, es decir, de traducción de los códigos, justamente de los códigos de, por ejemplo, la fotonovela, que es uno de los códigos que ella va a utilizar en su blog, hacia justamente el texto, por ejemplo, impresos. Básicamente esos son los conceptos principales del texto. Así que invito a todos y a todas que lo puedan leer, dado de que allá se van a desarrollar de forma un poco más ordenada. Así que espero que se haya entendido la presentación. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas y espero que lo puedan leer. Gracias, Andrés, muy claro y muy interesante tu exposición. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, continuamos. Es el turno de nuevo de Argentina. Andrea Pontoriero, Mujer y Cine. ¿Hay lugar para la heroína? Hola, Andrea. ¿Me escuchás? Ahí apareció, ¿verdad? Sí, ya te vemos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la convocatoria. Yo voy a presentar como algunos lineamientos que yo trabajé en este ensayo. Yo me pregunté justamente esta cuestión de si hay lugar para la heroína, un poco lo que planteabas vos al principio del encuentro de hoy, Gaby, esta cuestión de si tomando el esquema de Campbell, de la estructura del héroe y del trayecto del héroe, se puede pensar en un trayecto de la heroína. Y un poco discuto eso al principio del ensayo,
porque a mí me interesa justamente esta visión que tiene Campbell y que se tiene en general en todas las historias que nos narran a nosotros mismos y que nos hacen buscar en nosotros mismos cuál es nuestra identidad y cómo nos constituimos culturalmente como héroes o como heroínas o como varones o como mujeres o como otras identidades. Y esto es algo que se viene construyendo milenariamente a través de los mitos. La religión en otra época era la que ocupaba el lugar de legitimar y naturalizar todos estos estereotipos y lugares que nosotros tenemos como predeterminados cuando nacemos y que vamos introduciendo a medida que vamos creciendo y nos vamos ubicando para poder estar en la sociedad y en la norma. Y en este sentido, lo que me interesa, si bien nosotros ahora somos una sociedad moderna, todas las narraciones que tienen que ver con el teatro, con el cine, con la literatura, que son los lugares en donde estas estructuras se vienen reproduciendo, como decía Sara, pero también es un lugar donde se las puede poner entre paréntesis y discutir. Y entonces, para trabajar este tema dentro de un ensayo, yo lo que pensé es tomar a un personaje que es una directora argentina que se llama María Luisa Bember, que María Luisa Bember, un poco también para hablar esta cuestión del mito como una cosa introductoria en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, es la primera directora mujer de cine en nuestro país y es una directora que se tuvo que hacer un lugar en un contexto en el cual justamente lo que prima es lo masculino. Ella estuvo tratando justamente de tratar de desnaturalizar ciertos roles que tiene la mujer y lo hizo desde su práctica misma como cineasta, pero también en todas las películas que ella trabajó. Entonces, un poco mi ensayo tiene que ver con un recorrido por su filmografía y en cómo en su filmografía ella va deconstruyendo un poco esta cuestión de la mujer objeto y transforma a la mujer en un sujeto deseante. Y a lo largo de su filmografía ella lo va haciendo de distintas maneras. Y me permití un poco, rescaté también ahí en la filmografía un primer corto que ella hizo, que es lo primero que ella hizo y produjo, que es un corto que se filmó en la rural, donde justamente ella discutía los estereotipos femeninos que se proponían desde la asociación rural y en cómo, digamos, la mujer tenía que ser bella, linda y buena esposa. Y después esto lo trabajó más en profundidad en sus historias ficcionales en el cine, desde distintos lugares. Y para concluir, lo que me pareció muy interesante es que entonces a lo largo de su filmografía, donde ella discute la idea de la mujer y el matrimonio como una cárcel para la mujer intelectual a través de Yo, la peor de todas, y finalmente en una película que se llama De eso no se habla, donde ella se mete con una cuestión de otras identidades y que tiene que ver con una mujer que tiene enanismo. Y no digo más nada, así ustedes pueden leer las reflexiones que yo hago dentro del ensayo. Muchísimas gracias. Mil gracias, Andrea, muy claro y muy interesante. Muy bien. Ahora continuamos y ahora es el turno de Marcelo Sabatés, el otro coordinador de los volúmenes y desde Estados Unidos. Sobre heroínas y la ética de la venganza, Emma Suns y la metafísica de Jorge Luis Borges. Te escuchamos, Marcelo, cuando gustes. Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Creo que no tengo imagen. Estoy en la computadora de Gabriela, por si me tienen que dar imagen.
así no nos acoplamos, usamos una sola computadora. Bueno, muchas gracias por la coordinación. Quiero empezar agradeciendo a mis colegas compiladores, coeditores, pero en especial también a la Universidad de Palermo, cuando hace unos 3 años empezamos a relacionarnos con la facultad. Nos encontramos un grupo que despertó nuestra admiración por el talento, la eficiencia, la capacidad de hacer cosas, pero también nuestra admiración por la calidez, y eso hizo un puente hacia la amistad, así que no solo conseguimos buenos colegas, sino amigos, que no es muy fácil de conseguir a veces en la profesión, sobre todo a través de fronteras. Así que muchísimas gracias. Lo que he escrito para el volumen es sobre Borges. Yo soy filósofo y mi background principal es en metafísica y filosofía de la mente, pero siempre tuve interés en temas filosóficos en la literatura latinoamericana, y en especial en Borges, porque autobiográficamente creo que la primera vez que me di cuenta que existía la filosofía fue leyendo algunos cuentos de Borges robados de la biblioteca de mi casa en Banfield, y aunque obviamente tengo sentimientos encontrados sobre Borges, por un lado la admiración literaria e incluso filosófica, por otro lado el descontento por sus posiciones políticas, me interesó analizar en Borges un cuento que es uno de los poquísimos cuentos que, por un lado, tiene a una mujer como protagonista principal. Voy a decir algo más de eso en un minuto. Y por otro lado, uno de los poquísimos cuentos, de los muchos que hablan de filosofía en Borges, uno de los poquísimos que explora temas éticos. Entonces me pregunté cuál es la interacción entre estas dos cosas, y siempre me pareció que este cuento, Emma Suns, era una especie de defensa de la autodeterminación de la mujer, y que en algún sentido construía una heroína. Y me convencí de que en el fondo no hay tanto una exploración filosófica de las típicas que hace Borges en otros cuentos, sino simplemente un uso filosófico del tema de la venganza y del castigo y de la retribución para generar el clima de una heroína. Entonces quiero decirle 3 o 4 cosas. La primera es que no trabajo con el concepto campbelliano o el de Murdoch de heroína. Hay artículos en el volumen pasado que son excelentes, en este volumen que son excelentes, que hablan de eso, por ejemplo el de Steve el año pasado. Tomo la idea de heroína mucho más preteórica. De todos modos, tengo una nota en el artículo, la nota 28, que es una nota larga, donde hago una especie de posibilidad de análisis del periplo campbelliano dentro del cuento de Emma Suns, pero muy breve. Pero ese no es mi mayor propósito. La segunda cuestión es que yo tengo una idea de lo que Borges hace con la filosofía, juega con la filosofía. Borges, que muchas veces parece casi un filósofo idealista en algunos cuentos y en muchos ensayos, simplemente para mí, y él lo dice explícitamente, aunque lo dice junto con muchas otras cosas, él cree que la filosofía es una provincia de la literatura fantástica. Y entonces lo que hace es utilizar temas filosóficos cuando los puede explotar para propósitos literarios. Como dice él, por lo que tienen de singular, de único, de atractivo, de fantástico. Entonces, en este cuento, creo yo, lo que él hace es tomar una teoría del castigo
que es la teoría retribucionista, en particular la parte psicológica individual de la teoría del castigo, que es la venganza, para construir esta imagen de heroína que es Emma Suns. Emma Suns recibe una carta, el padre muere en Brasil, se suicida probablemente, y se tiene que exiliar porque lo habían acusado de embezzlement, de un fraude que no había cometido. Entonces ella se venga. Y ese periplo de la venganza usa el tema filosófico de la retribución, pero en última instancia lo que hace es cantar a la autonomía de la mujer, que yo creo que no lo hace ningún otro cuento, y ahí en el artículo tengo una comparación con Juliana, el personaje de la intrusa, que es un artículo más conocido, y yo creo que este cuento es tal vez el cuento más importante de Borges desde el punto de vista de un rol de heroína. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que Borges nos despierta a todos un interés que es transversal a las épocas, a las edades y a las culturas. Así que gracias por traerlo a este texto. Muy bien, seguimos. Karina Sama, de Argentina, con nombre de Flor, una interpelación a la narrativa documental hegemónica. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Estás allí? Hola Gabriel, ¿cómo estás? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. No sé si me podés llegar a ver, no sé si me habilitaron el... Sí, sí, te veo muy bien. Bueno, quería agradecerte enormemente, ahora al fin te conozco por la cara, después de tantos emails. Agradecer a la Universidad de Palermo y enormemente por incluir a Malva, una travesti de 95 años, en el libro El camino de la heroína. Me parece que es una cosa inédita empezar a incluir a diversidades en los feminismos. Me parece muy importante. Mi trabajo fundamental es como documentalista y en la presentación de mi primer película me trajeron este libro, mi recordatorio, sobre Malva Solís, era una travesti que en ese momento tenía 90 años. Dentro de este libro aparecen estas fotos y a partir de consultar con el archivo de la memoria trans, me di cuenta de que estas fotos no existían en ningún... en la historia del travestismo, porque específicamente no tenían absolutamente nada de los años 40 a los años 80, que es donde, a los años 70, que es donde más se empiezan a tener. Entonces con eso decidimos con un grupo de personas comenzar una investigación sobre Malva. La primera vez que voy a entrevistarla, la entrevisto en el hogar donde habitaba. Malva tenía en ese momento 92 años, y estar ante ella era estar ante un ser mitológico. La edad travesti promedio en Argentina sigue siendo 35 años. Encontrarme a una travesti de 90 y pico era como encontrar al Minotauro. Entonces decido comenzar la investigación, que la desarrollo aproximadamente durante un año, donde ella en cada momento me planteaba una pose bastante incómoda para mi cámara heteronormada, porque era la forma en la cual yo había aprendido a hacer. Uno, como documentalista, cuando entrevista a una persona, se sienta de frente a cámara y ve a una persona bidimensionalmente. Es una cara bidimensional. A mí me gusta mucho mostrar algo que me pasaba desde
que me fue como muy, muy impresionante ver. Nosotros generalmente a poner la cámara, ponemos una cámara frente a la cara de nuestro entrevistado y es más o menos ver solamente una cara. Malva siempre giraba, y no solo giraba, sino que había muchas veces que iba y se acostaba. Al acostarse me planteaba una tridimensión, un cuerpo viejo y travesti en sus 3 dimensiones, como el que osaba mostrarme Malva, me parecía revolucionario, me parecía como subversivo. Y las imágenes interpelan y construyen identidades. Nosotros, como documentalistas, podemos reflejar identidades y subjetividades. Y yo me di cuenta de que había algo en mi cámara que me costaba, que era como muy difícil. Me faltaban herramientas como para abarcar. Porque mi cámara heteronormada iba a un tipo de encuadre y ella me tensionaba con su pose. Era como muy impresionante cómo ella se iba dando vuelta. Y me parecía que como estas imágenes que estamos transmitiendo interpelaban y construían identidades, verse reflejado para cualquier persona era muy importante tener un par donde verse. Y quienes no se sienten normales en general no tienen muchas imágenes. El binarismo restringe, recorta, excluye a las diversidades, y contemplar un cuerpo no heteronormado como el de Malva me instaba a diversificar la mirada y asumir una posición crítica respecto al abordaje de esas formas de representación. Y me conducía a proponer nuevas sensorialidades y profundidades. Me di cuenta a través a Marlene Guayar, ella me decía que esta imagen, esta pose, era la pose que tensionaban desde las diversidades. Y realmente este es el material que sale en el documental con nombre de Flor, me instaba a eso, a trabajar. Yo les propongo a quienes puedan ver el material que está escrito en el libro, porque Ortega y Gasset nos señala en el capítulo Trasmundo, es quien quiera enseñarnos una verdad que no nos la diga, simplemente que alude a ella con un breve gesto que inicie en el aire una ideal trayectoria, deslizándolos por la cual lleguemos a nosotros mismos hasta los pies de una nueva verdad. Esa nueva verdad sería el tratar de romper esa imagen hegemónica, desde los feminismos, desde los transfeminismos, poder ubicar otra forma de poder filmar a otras cuerpas. Ese es el trabajo de investigación que es solamente el comienzo. Muchísimas gracias, Karina. Excelente. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bien, para continuar, quería consultarles si había llegado Kyle Hagen, si estaba... No, me comuniqué con él, pero no va a ser posible que participe en este momento, lamentablemente. Me acaba de informar, así que lo lamento mucho, mil disculpas. Bueno, ya leeremos su texto. Bien, entonces, el último expositor sería nuestro compañero coordinador del número y mi colega creador de esta línea de investigación, Tomás Stewart, que después que él termine, Gabriela Díaz de Sabatés hará respuestas si es que tenemos preguntas generales, y después Tomás hará un cierre como parte del grupo
coordinadores y hacedores del volumen. Bueno, el texto de Tomás Stewart y mío, Gabriel Los Santos, se titula De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico, el ocaso del héroe patriarcal y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e interesencial de la heroicidad humana. Tomás, si estás allí, cuando gustes. Acá estoy, ¿me están viendo en este momento? Perfectamente. Perfecto, bueno, gracias por la palabra, gracias a todos los que participaron y a la presentación, y también digo un poco gracias a la oportunidad que se planteó desde hace más de 2 años cuando arrancamos con esta idea de poner sobre la mesa en todo sentido, en un sentido amplio, esto que hemos llamado el camino de la heroína. Podría haberse llamado de otra manera, podría haber tomado otra forma, y muchos me preguntaron a lo largo del recorrido, tanto durante las investigaciones, de otros coloquios, conversaciones, bueno, ¿cuál es el objetivo y cómo vamos a estructurar este camino de la heroína? O sea, ¿cuál es tu solución? Entonces ahí empecé a pasar por estados diversos de la mente y también emocionales, en las que empecé a plantearme donde uno busca soluciones fijas, está errando el sentido de lo que quiere construir. Porque acá no se trata de reemplazar modelos, no se trata de intercambiar figuritas, ladrillos, objetos. Esto no es una búsqueda de soluciones prácticas para la aplicación concreta e inmediata. Esto es una búsqueda que, si tiene que existir como tal, tiene que tener la profundidad del caso. Y esa profundidad, para mí, está anclada en el conocimiento, la búsqueda, la percepción, el olfato de todo aquello que se nos está invisibilizando, o se nos ha invisibilizado culturalmente, mejor dicho, en los últimos cientos, y si no, miles de años. Y esto tiene que ver con el poder femenino. Ahora, yo no soy filósofo, no soy sociólogo, ni soy psicólogo, y lo que busco únicamente cuando me plantea esto es cómo esto impacta en la narrativa, es decir, en la escritura de un cuento, en la narración de las mitologías, en el cine, en el cómic, en la literatura, en todos los ámbitos en los cuales lo que ha pasado a lo largo de milenios, y especialmente en los últimos 100 años con la mass media y la cultura pop, es que la cantidad, la profusión inmensa de héroes masculinos han pasado con las pantallas, con las revistas, con todo, dejando hasta hace muy poco de lado a todo el concepto de la heroicidad femenina. Y esto, bueno, es lógico, ¿no? Cuando empezamos a preguntarnos por qué sucede esto, bueno, porque el héroe tiene una condición de semidivinidad. Y si nosotros nos anclamos de vuelta en nuestro formato conceptual, mental, en el que estamos inmersos y con el que somos construidos, en nuestras religiones, especialmente las monoteístas, sabemos que Dios son. O sea, esto es como, parece raro decirlo, pero Dios tiene barba. Se enoja, parece incluso a veces bastante caprichoso, y con todo respeto a los religiosos, y por lo tanto todos los atributos de cierta condición o cierto pensamiento de la masculinidad los tiene Dios. Y si Dios es lo máximo, lo más grande, lo que no cambia en el tiempo, lo que trasciende el espacio, bueno, será entonces que esa es la forma correcta de ser. Todo aquello que no sea así va a ser considerado necesariamente inferior. ¿Por qué? Porque no es igual, no se asemeja. ¿Qué sucede entonces? Los héroes quisieron ser fuertes, valerosos, tener don de adivinación, salvar al mundo. Sea Superman, sea Neo en Matrix, o sea el que fuera, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con la condición polar opuesta, que es la femenina? Eso es lo que me pregunté.
Y me lo pregunté por una cuestión muy personal. Empecé a escribir una historia, un cuento, un relato, algo para cine hace más de 10 años, y por algún motivo, que era el que contaba Gabriel antes, cuando empezamos a escribir juntos este ensayo, ambos empezamos a escribir para personajes femeninos. No me pregunten por qué, no lo sé, pero cuando encaraba una historia, lo que quería contar la historia de alguna joven, de alguna mujer, pero yo no soy mujer. Entonces alguien me decía, bueno, no lo vas a poder hacer porque no sos mujer. Bueno, un hombre puede escribir sobre una mujer, puede escribir sobre un hombre, o incluso sobre mucha de lo que es lo que está hoy considerado diversidad. Entonces yo arranqué con un personaje que la llamé una diablilla estelar. Esta diablilla estelar se llama Leda y, claro, es una chica, tiene unos 15 años y es un personaje de ficción. Y tuve que empezar a pensar, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se maneja? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y cómo va a ser cuando ella logre finalmente ser una heroína? Pero no era una heroína que sea un émulo, una copia que no llegue a ser del todo perfecta de lo que sería un héroe masculino. Y ahí me pregunté esta quijotada de tratar de entender y buscar un nuevo concepto de la heroicidad, que es una heroicidad femenina. Eso es todo. Gracias. Gracias, Tomás. Buenísimo, muy claro. Muy bien. Ya han hablado todos los escritores. Me gustaría saber, Gabriela, si hay alguna pregunta del público que se pueda contestar ahora. O si te parece, podés hacer un comentario general vos y después le damos a Tomás nuevamente para que haga un cierre, o vos y Marcelo, como gustes. ¿Me escuchas? Bueno, hola, Perfecto. otra vez. Ok. Hola otra vez. No tengo ninguna pregunta acá, no he recibido ninguna pregunta directa del público, excepto una pregunta técnica. Entonces, lo que podemos hacer es abrimos en este momento a preguntas que se les puedan venir a la mente, cosas que quieran preguntar, cualquier persona del público o de los que presentan, acerca de lo que se ha hablado hasta aquí y hasta ahora. Les recuerdo que en el caso de que tengan preguntas que necesiten un poco más de elaboración, que las escriban en el chat, que nos digan quiénes son, que pongan su email y a quién está dirigidas, y nosotros encantados de pasarles sus preguntas a los autores de los artículos. ¿Alguien que se anime con preguntas o comentarios acerca de lo que han escuchado o de lo que han visto del cuaderno? Una pregunta, nada más. Mientras piensan en la pregunta, Gabriel, mientras piensan en preguntas, quería compartir que si van al chat hacia arriba, está el link, el lugar de internet donde pueden encontrar la publicación del volumen 117, del cuaderno 117. Tenemos una... Federico Stewart levantó la mano. Okay. Si me escuchás, Fede, ¿tenés micrófono? ¿Querés decir algo o lo escribís en el chat como gustes? ¿Me escuchaste, Fede? Bueno, vamos a ver cómo... Ahí está. Bueno, ahora vemos si escribe en el chat la pregunta. Mientras tanto,
o Beatriz Vivas, la cónsul general Argentina en Chicago, me está por enviar una pregunta. Así que bueno, nos mantenemos en contacto. Perfecto. Yo quería rescatar un poquito el apoyo y la libertad con la que trabajamos todos los escritores y cada uno con su respectiva institución. Por ello quiero agradecer a la Universidad de Palermo el respeto hacia el trabajo nuestro y a las universidades del resto de los colegas y las de Estados Unidos porque nos han permitido desarrollar un trabajo realmente interesante. No está la pregunta de Beatriz está viniendo. Buenísimo, buenísimo. Sí, muy bien. Pero yo quería también, entre los dos, tanto Marcelo como yo queríamos también agradecer todo el esfuerzo y todo el trabajo que han puesto ustedes dos de su parte, pero además la importancia que la Universidad de Palermo le da, digamos, como institución y las personas que pertenecen a la Universidad de Palermo, la importancia que se le da al avance en cuestiones de género, raza, etnia, etcétera, y la posibilidad de poder escribir a nivel académico acerca de esto y tener discusiones acerca de esto. Esto es algo que es sumamente loable. Acá viene la pregunta de Beatriz Vivas, que es para Marcelo, y esto pregunta, ¿Borges entiende que esa venganza disfrazada de justicia es una manera moderna de darle legitimidad? Es decir, ¿Marcelo piensa que en ese cuento hay un valor no neutro? Ok, bueno, pregunta difícil. Como siempre hacemos los filósofos, las únicas pocas cosas importantes que decimos están en notas. Y tengo una nota exactamente sobre eso. Mi tesis principal sobre Borges, y tengo otro par de ensayos que usan la misma concepción de Borges sobre la naturaleza de la filosofía, es que en la filosofía no hay demasiada cuestión de justificación. Él dice que en el fondo es imposible pensar que una coordinación de palabras pueda parecerse al mundo. Al mundo, al conocimiento, o a lo que queremos saber del conocimiento, o a lo que queremos saber sobre los valores, por ejemplo, morales, etc. Entonces, Borges está jugando con esta teoría de la justificación, esta teoría del castigo, la teoría retribucionista, probablemente en conexión con conceptos del Talmud, porque Emma Sun, su padre, y el que finalmente muere, Lowenthal, son todos de la tradición judía en Buenos Aires. Pero él está jugando con el concepto retribucionista y en ningún momento la endorsa ni la favorece. Mi opinión personal es que el concepto retribucionista de la justificación del castigo, desde el punto de vista jurídico y más mi área desde el punto de vista ético, no es la justificación adecuada del castigo. Yo tengo otra idea de lo que debe ser la justificación del castigo. Pero creo que en el caso de Borges esto es completamente secundario, porque él está jugando con esta teoría para explotarla. Así construye el personaje psicológicamente, el personaje de Massuns, a través de esta pulsión por la venganza. Entonces, no considero que Borges aquí esté jugando, que esté haciendo filosofía, está jugando simplemente. Y de nuevo tengo una nota ahí, y ahí digo por ahí un poco más. Pero ahora veo que hay más preguntas, así que dejo paso a las otras preguntas. Hay muchísimas preguntas. Recuerden de que si ponen la pregunta, díganos a quién va la pregunta y nos dan su email, así el autor la puede responder.
Hay una de Daniela Di Vela para la Tania, la primera. Sí. La Tania, ¿estás disponible? ¿La Tania? Sí, estoy aquí, perdón. Ah. Pregunta, Hola. gracias. Hay una pregunta dirigida para ti. Y pregunta si tu presentación tiene categorías para comparar a La Llorona, en los distintos países. Sí, sí. Ajá. Y, perdón, la pregunta otra vez, perdón. Espérame. Michael. Perdón, mi hijo está aquí conmigo, perdón. Estoy aquí para ya tengo perdón. No te preocupes, la pandemia. Sí, la pregunta otra vez, perdón. Querían saber, preguntan si en el artículo que han escrito, si hay distintas categorías para comparar a La Llorona en los distintos países. Cada una de ustedes escribe acerca de La Llorona. Por ejemplo, la diferencia que era tan, por ejemplo, en México y en Ecuador y también en Puerto Rico, Nuevo México y en Ecuador, el cuento es como más similar, pero donde está diferente está en Brasil. En Brasil es un poco diferente porque dice que la leyenda cuenta de una historia de una joven que no sabe que murió y estaba caminando por las calles. La mujer es impresionante, tiene un cuerpo seductor y lleva un vestido rojo, blanco y encanta a los hombres solitarios que beben en la cantina. Fue diferente. Y cuando estaba hablando con Ana Lucía, ella me dijo que ella fue como, ¿sabes? Como The Odyssey, como la sirena de Odyssey. Ella es como la sirena. Y las otras mujeres eran madres que estaba, por ejemplo, fue una traición de su esposo y, por ejemplo, en Nuevo México echó a los niños en el río y estaba llorando por todos los ríos. También hay otro cuento que un soldado se murió, fue hasta la guerra y también ella fue con sus hijos y ellos cayeron allá en el río, pero hay como distintos cuentos, pero tiene el mismo tema, pero en el Brasil fuera lo más diferente de los otros. Perfecto. Muchas gracias, Latania. Gabriela, hay dos preguntas más. Una es una inquietud de Alex, dice, para el tercer volumen. Y luego está una pregunta de Federico Stewart sobre el Hollywood y la femineidad nueva en las heroínas. ¿Te parece que estas preguntas las aborde Tomás y haga el cierre? Perfecto, me gusta. Nos quedan 6 minutos. Perfecto. ¿Te parece, Tomás? Excelente, go ahead. Adelante. Todo excelente, suyo. Bueno, gracias. Oh, qué responsabilidad. Bien. En primer lugar, releyendo lo que pregunta Federico, y me parece que ese es el origen de todo, de la parte comercial, es decir, cuando el mundo económico, porque los libros hay que venderlos, las películas hay que financiarlas y demás, empieza a hacerse preguntas, esas preguntas requieren las respuestas, y esas respuestas los tienen que dar los pensadores, las pensadoras alternativas al sistema, porque cuando lo da desde adentro lo que hacen es malas copias. Es lo que ha pasado muchísimo con muchísimos personajes que quisieron ser heroicos, porque claro, Hollywood, como cualquier fábrica que dice, bueno, se está pidiendo esto, vamos a vender, vistamos con el traje del superhéroe a muchas mujeres y saquémoslas al ruedo para vender producto. El tema es que no funciona. No funciona porque es como un trasvasamiento, ¿sí?, que no está funcionando.
Las películas que están dando el ejemplo en esto están viniendo por el lado de la animación. Diría que justamente en Hollywood, Brave, que acá es Valiente, Moana, películas que trabajan la feminidad desde un lado muy distinto y que no ir ni a buscar ni a hacer cosas, a encontrar su propia identidad. Y con respecto a la pregunta que hace Alex, con respecto a el héroe, que es canónicamente masculino, y que en esta búsqueda del pensamiento y de la heroicidad femenina habrá que construir y moldear nuevos espacios. Y sí, me parece que se merece un tercer volumen, estoy totalmente de acuerdo. Quisiera, para cerrar, así, agradecer a todos, agradecer a las universidades que han colaborado, especialmente a la Universidad de Palermo, que es donde sale esta serie de publicaciones, cuaderno, que nos da una cosa muy importante. Gabriel lo dijo antes, también lo dijo Gabriela y creo que Marcelo, con respecto a que no tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que coincidir, acá se trata de ser una usina de pensamiento. Y si hay algo que tiene justamente este volumen, y lo he visto completo, es su diversidad de pensamiento. No tenemos que estar de acuerdo, no tenemos ni siquiera que festejarnos unos a otros, salvo el hecho de que podemos en un mismo espacio coincidir sumando ideas, sumando propuestas. Eso es, creo que, lo que nos propusimos del comienzo y tuvimos la libertad institucional y académica para hacerlo, lo cual me parece como una cosa grandiosa. Por otro lado, el trabajo en equipo. Nosotros estuvimos coordinando desde acá con Gabriel Los Santos, desde Estados Unidos. Gabriela y Marcelo han hecho un trabajo que nos hemos sentido como si estuviésemos al lado, uno al lado de otro, conversando en un mismo cuarto. Creo que nos han hecho las cosas muy fácil, porque hay como un entendimiento a veces que tiene que ver con que en definitiva, ¿qué buscamos? Buscamos que se expandan las ideas, buscamos que haya más autores, buscamos que una idea empiece a girar en el éter, en el aire, en el cosmos, y que empiece a encontrar su propio destino. Así que gracias a las instituciones, gracias también a Beatriz Vivas del Consulado Argentino en Chicago, que se ha tomado el trabajo de dedicarnos unas palabras y de prologar también esta publicación. Así que la verdad es como para sentirse muy completo, muy lleno, y en ese sentido yo siento que por lo menos con aquellos que nos hemos conocido personalmente, los quiero mucho. Me parece que en un espacio académico hablar del querer y del amor, me parece que sí tiene que ver con empezar a utilizar y a incorporar elementos que tienen mucho que ver con la cualidad femenina, de la contención, de la maduración y del amor. Me parece que hacer las cosas con amor no es un hecho que vaya separado del rigor, de la disciplina, del método. Así que ahora lo estoy viendo en pantalla, veo a Marcelo, bueno, Gabriel ya sabe porque lo veo mucho, pero veo a Gabriela y a Marcelo y los quiero mucho, y también quiero a todos los que han escrito. Me parece que empezar a generar nuevos espacios de pensamiento también implica nuevas formas de abordarlos. Eso es lo que me parece. Ahora, no me pregunten las soluciones. Bueno, ¿y entonces qué concluís? Concluyo que seguimos pensando, concluyo que seguimos armando, y ahí propusieron que hagamos un tercer volumen, con lo cual no sería para nada una mala idea. No sé si Marcelo y Gabriela quieren decir algo más y ya estamos terminando. Nos queda un minuto, chicos. ¿Cierto? No te escucho. En el momento en que estamos viviendo, lo que decimos en el prólogo, los unilateralismos y las xenofobias y las exclusiones son tan dañinas, y en este momento necesitamos colaboración más que nunca, y necesitamos creatividad más que nunca, y necesitamos inclusión más que nunca. Y creo que lo que hemos estado tratando de hacer todos los autores y este mismo coloquio, la idea de este congreso es colaboración, inclusión
y pelear en contra de la intolerancia que, sobre todo en un momento crítico, nos mata, realmente nos mata, literalmente nos mata. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a todos. Cuídense mucho, por favor. Igual. Adiós. Gracias a todos. Adiós.